1813. En este video estaré explicando las diferencias entre los diferentes microprocesadores Intel y su evolución desde el 8086 hasta el Pentium 4. Como lo mencioné, les estaré hablando acerca de los microprocesadores Intel. Los microprocesadores Intel son una parte fundamental de la tecnología. Desde su primer lanzamiento en 1971 se han convertido en uno de los principales fabricantes de microprocesadores en el mundo. En 1978 lanzaron el 8086, fue el primer microprocesador de 16 bits y fue utilizado en sistemas de computadoras personales y empresariales. Tenía una capacidad de reloj de 5 MHz y podía ejecutar hasta 640.000 instrucciones por segundo. El Intel 8086 y el 8088, ambos microprocesadores tienen una capacidad de 16 bits. El tamaño del bus de datos del 8086 es de 16, a diferencia del 8088 que es solamente de 8 bits. La frecuencia de ambos es de 5 a 10 MHz. Las mejoras que introdujo el 8086 fue la arquitectura x86, mientras que el 8088 con el bus de datos de 8 bits permitió sistemas más económicos. Tenemos también el Intel 186 y 188, ambos con capacidad de 16 bits y el tamaño del bus de datos de 16 bits, con una frecuencia de 6 a 25 MHz, y entre las mejoras que introdujeron fue la integración de los periféricos como controlador de interrupción y temporizadores, mejorando la eficiencia y la reducción. En el costo de los sistemas. El 8286 fue lanzado en 1982 y fue utilizado en sistemas de computadoras personales y empresariales. Tenía una velocidad de reloj de 6 MHz. Podía ejecutar hasta 1.5 millones de operaciones por segundo con una capacidad de 16 bits y el tamaño del bus de 16 bits. La frecuencia de operación era de 6 a 25 MHz, y entre las mejoras que introdujo está el modo protegido, que permitía acceso a más de 1 megabyte de memoria y mejoró la multitarea. En 1985 Intel lanza el 8386. Fue el primer microprocesador de 32 bits con memoria virtual. Fue lanzado en 1985 y fue utilizado en sistemas de computadoras personales y empresariales, al igual que sus antecesores. Tenía una velocidad de reloj, a diferencia, este tiene una velocidad de reloj de 16 MHz y podía ejecutar hasta 5 millones de operaciones por segundo. O sea que vemos que es una gran diferencia. Entre las mejoras está el soporte para la multitarea avanzada y memoria virtual, además de un aumento significativo en el rendimiento. En 1989 Intel lanza el 8486 y fue el primer microprocesador con caché integrada.
fue lanzado en 1989 y fue utilizado en sistemas de computadora personales y tanto como empresariales. Tenía una velocidad de reloj de 33 MHz y podía ejecutar hasta 20 millones de operaciones por segundo. Su capacidad de bus era de 32 bits y, como mencioné, su frecuencia de 20 a 100 MHz. Entre las mejoras que introdujo este nuevo microprocesador está la integración de la unidad de punto flotante FPU y la caché, mejorando el rendimiento en los cálculos matemáticos y el acceso a datos. En 1993 se lanzó el Pentium, fue el primer microprocesador de la familia x86 del Intel. Fue lanzado en 1993 y fue utilizado en sistemas de computadoras personales y empresariales. Tenía una velocidad de reloj de 60 MHz y podía ejecutar hasta 100 millones de operaciones por segundo. Entre las mejoras que introdujo está la arquitectura superescalar, permitiendo la ejecución de multitarea, múltiples instrucciones por ciclo de reloj y en la predicción de saltos. En 1997 se introduce el Pentium 2. Fue el primer microprocesador con bus de sistema de alta velocidad. Fue lanzado tanto para computadoras personales como empresariales. Tenía una velocidad de reloj de 233 MHz y podía ejecutar hasta 300 millones de instrucciones por segundo. Su capacidad de bus es de 32 bits. Su capacidad es de 32 y el bus es de 64 bits y puede operar en un rango de frecuencia de los 233 a los 450 MHz. Y entre las mejoras que introduce este nuevo microprocesador está la mejora en la caché y el soporte MMX, optimizando el rendimiento multimedia. Pentium 3 tiene una capacidad de 32 bits, un bus de 64 bits, igual que el Pentium 2, y la frecuencia aumenta de los 450 MHz a 1.5 GHz. Digamos un gran aumento en la frecuencia de operación. Entre las mejoras está la introducción a las instrucciones SSE, mejorando el rendimiento en aplicaciones multimedia y científicas. En el 2000 se lanza el Pentium 4. Fue el primer microprocesador con una arquitectura Pipeline de 20 etapas. Fue lanzado y utilizado en sistemas de computadoras personales y empresariales. Tenía una velocidad de reloj de 1.5 GHz y podía ejecutar hasta 1.5 millones de operaciones por segundo. Capacidad de 32 bits, tamaño de bus 64 bits y el rango de frecuencia de 1.3 a 3.8 GHz. Entre las mejoras está la arquitectura notebook con Pipeline más largo y soporte para hyperthreading, mejorando el rendimiento en aplicaciones multitarea.